es una bocanada de aire para la mente. Una respiración profunda para tomar impulso hacia el mundo startup. Cada episodio es único. Una entrevista, un debate, una charla, una experiencia que recorre emociones y momentos claves desde la idea hasta el despegue. Esto es Oxígeno para Crear. En el episodio de hoy, Dayana Vanegas, inclusión en clave cripto. Arrancamos con la pregunta que decís, bueno, debe ser una pavada, pero a veces es la más difícil o al menos incómoda de responder. ¿Quién es Dayana? Muy acertado lo de incómoda. Dayana es una fugada del derecho que se enamoró de la tecnología y del impacto social de la tecnología y es una curiosa absoluta que no se puede quedar quieta, no sabe pasar como turista por los proyectos. Cuando se enamora de algo, cuando algo hace clic, tiene que hacer algo con eso. Y acá se quedó Dayana emprendiendo en el mundo Bitcoin. En el mundo Bitcoin, que al contrario de lo que son las leyes y demás que están ahí, que por ahí permanecen años, el mundo de la tecnología y demás es dinámico y va cambiando este mundo digital. ¿Por qué y cómo comienza tu llegada al mundo digital, a la tecnología? ¿Cómo forma parte de tu vida y en el día a día? La llegada fue muy natural. Fueron, cosas que fueron pasando, no sé. Leí una nota sobre inteligencia artificial, sobre impresoras 3D y me encantó y era el boom en el 2013 que estaba Obama en Estados Unidos abriendo laboratorios de impresión 3D en las escuelas. Y después durante una experiencia de intercambio académico en París me crucé con lo que eran las tecnologías aeroespaciales. Y nada, y también me enamoró eso un poco y empezar a entender y aprender, sobre todo ver el impacto social que tenían, no sé, qué puede implicar a nivel colectivo y para la economía global que podamos hacer minería espacial y traer pedazos de asteroides con tierras raras. Y nada, dice, bueno, y entonces va a existir una ciudadanía espacial, no va a existir, y pensar a la luz del derecho como herramienta de escala social, no del derecho como norma de tenés que hacer tal cosa o pagar tal otra, siempre me interesó. Y fue ir saltando de un tema al otro. Pero si yo tengo que pensar más atrás todavía, me acuerdo cuando llegó la primera compu a casa. Bien. Que nosotros vivíamos en una casa muy humilde de barrio en Catamarca, con calle de tierra. Era una Windows 94 y me acuerdo que cuando la prendías te aparecía que tocaras, que apretaras Del y Enter. Yo apreté eso y de golpe la pantalla se puso negra y empezaron a aparecer un montón de letras y yo me puse a tocar. Hoy sé que lo que hice fue desconfigurarla. Ay, qué lindo. Pero a mí momento. me apasionaba la idea de poder hacer algo con eso que estaba ahí, de alguna manera influir entre lo que estaba en el monitor y lo que fuera a pasar después. Obviamente la computadora nunca más anduvo y cuando se la lleva el técnico y vuelve a traer me dice, rompiste la computadora. Imagínate esa noción de la rompiste, un objeto tan apreciado, sí. De tan difícil acceso en ese momento a nivel familiar. Pero hay algo ahí de entender cómo funcionan las cosas y de querer interactuar con eso que fue muy incipiente. Que sentís que fue como uno de los primeros acercamientos a este mundo en el cual ya venís quedándote, no fugándote, sino quedándote, recorriéndolo. Sí, y también fue el primer susto, ¿viste? Que te digan, che, podés romper, claro. Y te alejó, qué sé yo, capaz que me hubiera dedicado más al área STEM más temprano, me hubiera dedicado a exactas. Pero nada, eso es. La tecnología es apasionante a mi forma de ver, simplemente en la medida en la que nos ayude a conectarnos con otras personas o a cambiar cómo vivimos. Nombraste al Bitcoin y obviamente, bueno, es uno de tus ejes de tu día a día. Sos fundadora y directora de Mujeres en Bitcoin. Bueno, definido por tus propias palabras y en otras charlas, en otras notas, como comunidad, como estrategia y como libertad. ¿Qué palabras? ¿Cómo nace Mujeres en Bitcoin? Y bueno, ¿cuál es fue el propósito también de crearlo? El propósito de crearlo es empoderar mujeres y empoderarse también encontrando redes y comunidad a través de la adopción tecnológica y financiera. O la adopción tecnológica para mejorar el acceso y el ejercicio de los derechos financieros. Ese es el principal objetivo. Y es un camino dual, porque para que esas mujeres, o para que las mujeres estemos empoderadas,
hay que desarrollar mejores herramientas y hay que tener una industria más inclusiva. Y a su vez la industria, para crecer y llegar a la tan mentada adopción masiva de la tecnología y que todos podamos usar dispositivos de tecnología o finanzas descentralizadas en el día a día, tiene que escalar y tiene que ir por la adopción total. Solamente 3 de cada 10 usuarios de criptomonedas somos mujeres. Mirá. Entonces, ahí hay un gran espacio de crecimiento. Y a su vez, la adopción global de las cripto es menor al 12%. Entonces, vos decís, queda mucho mundo por ir a buscar y ese mundo está integrado por mujeres que además vamos teniendo una redistribución de la riqueza global, del PBI global hoy por hoy, está casi en un 40% en manos de mujeres y según cifras que proyectamos desde el Observatorio de Adopción y Prosperidad de Movit, creemos que para el 2042 ese PBI global va a estar 50 y 50 en manos de mujeres y hombres, algo que nunca había pasado en la historia. Mirá vos. Pero esa adopción, ese crecimiento que tenemos, no se está reflejando en esta industria. Industria, bueno, la financiera o la económica, que casi siempre estuvo más vinculada, relacionada, digo casi siempre, sigue en la actualidad, más masculinizada, más vinculada a los hombres. Encuentro entonces en Movit, en Mujeres Bitcoin, una herramienta de inclusión y de empoderamiento. Sí, es nuestro objetivo, que sirva justamente para dar herramientas donde no las hay. Muchas veces desde la comunidad Bitcoin se repiten eslogans que son re bonitos, como Bitcoin para la inclusión financiera o Bitcoin para las personas en situación de emergencia o de opresión estatal. O Bitcoin para los desbancarizados. Pero cuando vos haces doble clic sobre las demografías que encierran esos eslogans, bueno, encontramos que, por ejemplo, no existe algo como los pobres. En Argentina son las pobres porque 7 de cada 10 personas en situación de pobreza son mujeres. Encontrás cosas como que los desbancarizados en zonas rurales son las desbancarizadas porque somos 8 de cada 10 personas sin acceso a una tarjeta de crédito, a un préstamo para irnos de una situación de emergencia o para emprender. Son mujeres. Y ni hablar de las cifras de migrantes. Las migrantes en situación de pobreza o indigencia son en un 52% mujeres. Y cuando hablamos de opresión estatal, que es la bandera de la libertad que le encanta esgrimir a los bitcoiners, que sirve para ser resistente a censura y resistir los totalitarismos estatales, bueno, la población que primero sufre y de la que primero se atacan los derechos en cualquier situación de conflicto son los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, los derechos educativos. Entonces, todos esos eslogans que repite una industria absolutamente masculinizada, lo que tienen atrás es una población, un product market fit mayoritariamente femenino, con el cual no están dialogando y al cual su producto, que es perfecto para esta población que históricamente ha sido relegada, no está llegando. No están dialogando, digo, no la están la ven, viendo. diríamos. Sí, No la ven. Y todavía invisibilizadas. Para nada. Todavía sigue pareciendo que ir en busca de las poblaciones femeninas y de las mujeres es una cuestión como de caridad, de marketing rosa. Y en realidad es una estrategia súper concreta de crecimiento de escalabilidad que otras industrias, como la industria automotriz, ya la vieron y ya están trabajando en ese sentido. Entonces Bitcoin es una cuestión política, es una herramienta emancipatoria, estamos todos de acuerdo, pero la población a la que le haría particularmente sentido está lejos de poder adoptar la herramienta para su día a día. Así como recordás ese primer acercamiento con una tecnología y ese técnico que te dijo, rompiste la computadora, ¿recordás cuál fue el primer momento en el que sentiste que querías cambiar las reglas del juego en el ámbito financiero? No sé si algo tan grande como cambiar las reglas de juego. Yo creo que uno actúa muy en su metro cuadrado. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Yo no sé si quería cambiar todo. Lo primero que me pasó fue que era la única mujer, aparte de la recepcionista, trabajando en un edificio entero, en un coworking de oficinas dedicado a la industria que se llamaba Espacio Bitcoin, ahí en Buenos Aires. Y había días que si faltaba la chica de recepción, era la única mujer en todo el edificio. Wow. Y en las conferencias éramos poquitas. Era el único lugar del planeta donde no tenía que hacer cola en el baño de mujeres. Y al principio, cuando empezás trabajando de abajo, las diferencias no se notan tanto con tus colegas ni con tus jefes. Y cuando ocupás roles
funcionales, qué sé yo, tomar notas, traer el cafecito, encargar esto, no te das cuenta que hay tantas diferencias. Y decís, la que no está acá es porque no quiere. Después me empezó a pasar que pasaron los años, que empecé a subir profesionalmente y ya cuando querés escalar te encontrás con el techo de cristal, que no es de cristal, no es un techo, es una gruesa capa de hombres, como dice la bibliografía. Y que además te empezás a dar cuenta que quizás en el 2017, cuando arrancamos, éramos 10 mujeres en total, no sé, en toda Latinoamérica, 7 de hecho, puedo recordar los nombres. Pasaban los años, muchos de nuestros colegas habían emprendido, eran CEOs, habían llegado a C-levels de la compañía. O avanzaban. Y nosotras seguíamos, seguíamos más o menos ahí. Alguna se había atrevido a emprender, pero no había tenido financiamiento de capital de riesgo. Otra estaba por volver al ejercicio de la profesión. Entonces yo en principio no quise cambiar las reglas de juego. Quise tener mejores condiciones. A cambiar capaz tu realidad. Mi realidad. Y después la conciencia a nivel financiero y entender el dinero como estructura de poder vino después. Pero primero fue eso. Che, ¿qué está pasando acá? Estamos trabajando todas. No puede ser que ninguna de nosotras 7 en distintos lugares del planeta, en una industria que recién está empezando, en 5 años hayamos logrado superar esta, claro. Como un estancamiento. Como un estancamiento. Naturalizado capaz en las mujeres, pero en un hombre, llevo un año en el mismo lugar, ¿qué pasa? Sí, no es que nosotras no nos estancábamos, nos movíamos, pero patrimonialmente no había grandes diferencias. Yo notaba programadoras que estaban quizás hace 10 años, que estaban para estar coordinando el departamento tecnológico de una empresa, peleando salarios en entrevistas desde cero. Después, estas otras que se habían animado a emprender nunca recibieron capital de riesgo cuando proyectos mucho menos valiosos y más especulativos habían recibido millonada. Y vos decís, nada, es raro, no está bien. Y al mismo tiempo se daba que a nivel visibilidad en los eventos públicos, por ahí hacían un panel para hablar de Bitcoin y había mujeres re grosas programando, pero no estaban ahí, estaban en el panel de mujeres. Todas ahí aglutinadas en un panel rosa. Y era de vuelta la sensación, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no está hablando de esto? Si la rompen ese tema. Entonces fue empezar a plantear el tema primero a nivel interno, y hasta ahí daba para una comunidad o para una cuestión, si se quiere, de militancia o activismo. Después vino el acompañar esa percepción con números, con estudio, que todo es decir, che, acá hay algo que quizás puede ser útil para todos. Me quedo con estas palabras que nombraste recién, militancia y activismo. Contaste, de hecho, en una entrevista que Bitcoin te hizo, o mujeres en Bitcoin te hizo ser más feminista, y ser feminista te hizo ser más bitcoiner. ¿Cómo sería ese juego? Yo era de las típicas que decía, yo no soy feminista, soy femenina. Okay. Y era, perdón si alguien se siente, y era la típica que decía, yo de los aspectos monetarios de Bitcoin no me ocupo, yo me ocupo de los aspectos de legal tech o jurídicos o de la innovación. Mi autopercepción del dinero como algo especulativo, como algo solo para interesados o para expertos en finanzas, persistió muchos años, aún trabajando dentro de la industria. Cuando, a raíz de estudiar tanto el sistema financiero tradicional, porque vos lo ves a Bitcoin como una herramienta de revolución en contraposición a que las estructuras financieras actuales están rotas, son altamente especulativas y han llevado a una concentración de la riqueza en lugar de a un mejoramiento colectivo y a una mejor distribución de bienes. Entonces, Bitcoin aparece como contracara de esa moneda. Pero cuando empezás a ver cómo está compuesto el sistema financiero tradicional, te das cuenta que no solo nació roto, sino que nació con las mujeres afuera. Esto ya lo he contado también en alguna entrevista, pero si pensamos qué pasó primero, que el hombre llegara a la luna o que la mujer tuviera igualdad crediticia, sacamos primero un humano fuera del planeta Tierra antes de darnos derecho a una cuenta bancaria. Fuimos a la guerra a trabajar, a ser enfermeras, a las fábricas, antes de tener igualdad crediticia. La igualdad cívica en España es del año 74. La igualdad patrimonial plena en Argentina llega a casi a mediados de los 80 con la ley de divorcio. Entonces, nuestra inserción en el sistema financiero tradicional es incipiente. Claro. Y cuando ingresamos al sistema financiero tradicional, también ingresamos para dos cuestiones que no ayudan al crecimiento: consumo y a lo sumo ahorro.
Y es el día de hoy que te llega Super Domingo Chanchito Mujer y la Sí. tarjeta de crédito que te propone. Y la que más gasta, que es la mujer, los días de mujeres, los gastos. Sí, no te dicen, che, vení, invertí. O Claro. el estereotipo de la tarjeta Select o Bit Platinum sigue Sí. siendo un varón alto caucásico con un carrión subiéndose al VIP. No somos nosotras las que están en esa imagen de éxito. Entonces, entender el dinero como estructura de poder y que estábamos fuera de esa estructura de poder, que me lo dio el ser bitcoiner a ese análisis, me volvió un poco más feminista. Y ser feminista me hizo reafirmar, che, la herramienta que necesitamos es Bitcoin, porque todas las discusiones del feminismo se olvidaron de plantear el tema del dinero. Y ahí salió esta sinergia que hace que te odien todos. Porque, Parejo. Parejo, porque para las feministas Bitcoin le sigue pareciendo una cosa de Muy de varones hombre. y de especulativo y que no tengo nada que ver. Y para los bitcoiners, el mundo de las mujeres Soy o una feministas. feminista. Claro. Sí, y nada, y eso. Yo nunca me planteé hacer militancia, ni mucho menos. Me pasó y pasa que decís, no podemos ser indiferentes a esto cuando las estadísticas del Banco Mundial te dicen que el principal predictor de violencia doméstica es la falta de libertad financiera de las mujeres. Wow, y sí, creo que también tu rol de esto, ¿no? De comunicadora, de poder pararte frente a un micrófono. Es un privilegio. El de educadora también, en un ámbito más tan masculinizado como el que estás nombrando. ¿Te acordás, no sé, desafíos particulares que hayas tenido que atravesar? Bueno, los estás un poco contando en la charla, pero algo puntual como para compartir desde estos desafíos. Un montón. Los primeros desafíos son con una misma. Para mí aprender a cobrar mi trabajo sigue siendo Qué un difícil. desafío, sigue siendo un montón. Y el otro desafío grande es, me pasó una vez, nos habían invitado de la Universidad de San Andrés a dar una charla de blockchain para el Día Mundial de la Propiedad Intelectual que conmemoraba a las mujeres en la propiedad intelectual. Bien. Y eran de golpe, en la comisión directiva de una ONG, eran todos varones discutiendo sobre qué podíamos hacer para el Día de la Mujer en un evento de mujeres que conmemoraba a las mujeres. Y si le preguntamos a una mujer, Yo me fui ese día a mi casa re angustiada. Estuve una semana pensando, encima yo recién llegaba a Buenos Aires, pensando, no me habrán preguntado por qué creen que no sé de blockchain o porque no sé lo suficiente de propiedad intelectual. Claro. Me dedicaba hacía 4 años a propiedad intelectual, no importa. Y hasta que pude encontrar las palabras y decirle, che, mira, si vos te invitan a la fiesta nacional de China para festejar con los chinos y celebrar China, ¿a quién le preguntarías? ¿a quién le ¿A quién preguntarías? pedirías un consejo? Bueno, y ahí se empezaron a reír y entendieron y todo, pero ese poder hablar sin sentir que me estaba victimizando Sí. es el desafío más grande. Es con una primero, pero cuesta. ¿Qué hábitos o decisiones fueron clave para mantenerte justamente alineada con este propósito? Una vez que pudiste vos superarte a tu propia barrera, ¿no? Que la que decís que es la de uno mismo. Decir que no, aprender a decir que no. Que no es fácil. Que no es fácil, es re difícil. ¿Y por qué? Primero miedo porque al- una cree que puede todo, que Sí. es el principal error. Y el otro porque es un contexto difícil para emprender algo vinculado con mujeres en una tecnología que hasta hace poco vos decías Bitcoin y pensaban que estabas traficando drogas en la Deep Web. Entonces, es difícil. También es difícil desde el punto de vista de emprender o de tener la responsabilidad de gente a cargo Claro. y de conseguir fondos para eso. Decís, y si dejo de repartir DEX y propuestas y plan de negocio y empiezo a repartir CB y entro a una corporación y te siguen llegando ofertas y todo. Entonces el poder decir que no y el mantenerte alineada con ciertos principios de, bueno, yo quiero esto y esto y esto, cuesta. O un sea, montón. bien, como plantarse, aprender a decir que no y poder mantener eso, o sea, Sí, como aún con hábito, dudas, decisión. aún con dudas. Decir, no, esto me lleva más cerca de lo que quiero ir o me bifurca otro camino. Listo, no, me bifurca otro camino. Bueno, será después, será más adelante. Y también el decir que no te lleva a administrar la energía en lo cotidiano. Bien. Lo hablábamos hace un rato en el corte. Che, ¿querés venir al evento del eventito? Sí, y ya no. Y ya no. Y es difícil, pero aparte uno después dice el no, pero después dice, ay, pero si hubiese dicho que sí, estaría, viste, es que uno se queda Sí, por sí, ahí. sí. Pero bueno, es necesario decir que no.
El mundo blockchain, cuando uno dice esto, todavía sigue siendo medio chino, mandarín para muchos y un poco que me incluyo en eso. Es un mundo que suena ajeno, lejano, desconocido, que genera sin dudas miedos, incertidumbres, lo desconocido, lo que no se ve además, ¿no? Viste que somos mucho del ver para creer. ¿De qué manera crees que uno tiene que afrontar estas situaciones, este miedo al mundo blockchain? Es cierto que el mundo cripto mezcla dos cosas que usamos mucho y entendemos poco, tecnología y dinero. Digo, si yo te pregunto cómo funciona, por qué el banco te paga los intereses que te paga o cómo funciona un bono o una acción, es re difícil, es Sí. chino mandarín. Y si te pregunto cómo funciona el protocolo que te deja ver una app en el celular, tampoco. Ni idea. Y lamentablemente no solo son dos industrias ultra masculinizadas, sino que son dos industrias de alto riesgo, porque son muy volátiles, porque cambian mucho. Mi sugerencia para empezar a acercarse a esto, amigarse, es no perder la paranoia, pero perder el miedo. Nadie entra al mar por la parte más honda, ni al río en este caso, que lo tenemos Bien, acá el río enfrente. Paraná. Vos entrás poniendo pasito a pasito, fijando que no te chupe el barro, que no te lleve la correntada. Empezás despacito y empezás con expectativas razonables. Nadie empieza con la perspectiva de cruzar a nado el río. Decís, bueno, voy poquito, voy hasta acá, pruebo con Donde hago esto. pie. Donde hago pie. Me siento seguro. El equivalente a esto es, si empezás con expectativas de volverte millonario de la noche a la mañana, fuiste. Si empezás con expectativas de que te vas a salvar, fuiste también. Creo que el desafío es cómo lo incorporo a la vida cotidiana, teniendo algo que los argentinos tenemos un montón, que es las herramientas del sentido común. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea. Papá Noel no existe, los Reyes Magos tampoco, en el mundo financiero menos. No hay una cosa como un algoritmo mágico de internet que te duplique los bienes. Bien. Y en ese camino, teniendo eso, es decir, si en el mundo físico y real ponemos rejas, ponemos una cerradura, activamos dispositivos de seguridad, ¿cuáles son esos dispositivos de seguridad que tengo que tener con mi vida digital? Si en el mundo físico aparece un loco en la esquina y me dice, che, dame 10.000 pesos que los voy a ir a jugar a la lotería, estoy seguro que voy a ganar porque me pasaron un datazo, y de lo que traiga te doy el doble, tampoco vas a acceder. Y mucho menos vas a llamar a tu suegra, a tu amiga, algo para que le den plata a ese loco. Creo que en el mundo digital perdemos esas barreras de sentido común que las tenemos claras y levantadas en el mundo físico y que son parte de un hábito que va a llegar con el tiempo, pero en el que las empresas tienen mucho para aportar porque tienen una responsabilidad en cómo comunican y en lo que comunican, y creo que esos caminos se pueden entender junto con la comunidad. No estoy aún sumergida en este mar o río, como quieras, de mundo blockchain. Lo tengo que hacer cuando ya vamos a terminar todos un poco hablando este idioma. Estamos todos un poco hablando este idioma. Digo, vos prendés la tele hoy y ves las principales noticias de Estados Unidos, que es el proveedor del dólar, que es la unidad de cambio de cambio del mundo. Digo, los argentinos nos escapamos de la inflación al dólar, que es un activo que tiene un 4% de devaluación anual. Y ahora este señor que maneja la maquinaria monetaria más poderosa del mundo quiere adoptar Bitcoin para la reserva, para el tesoro de Estados Unidos. Y ya hizo leyes en ese sentido. Y por el otro lado, nos enteramos que en plena guerra comercial, Rusia le cobra a China el petróleo que le exporta en cripto. En cripto. Entonces no es una cosa del futuro. Y muchos de los procesadores de pago que usamos, como Pix, por ejemplo, para acá que estamos cerca de Brasil, que es el real brasilero, tienen por detrás toda una ingeniería que lo que cambian son criptomonedas. Ah, mirá. Entonces ya es presente. De los 21 millones de Bitcoin que va a haber en el mundo, en el universo, 19 ya están en circulación, ya están minados 19 millones de Bitcoin. Y la realidad es que es una tecnología de distribución de riqueza y deflacionaria. Es el único activo que tenemos certeza matemática de escasez y que nos permite un intercambio como un efectivo digital, directamente de persona a persona, de manera anónima, sin que un Estado Sin venga intermediarios. y sin que ninguna empresa procese esa transacción. Y en un mundo donde la vigilancia es más corporativa que estatal, esto es re importante, porque si yo te pregunto hoy, ¿quién tiene más información de vos? ¿La CIDE o Facebook?
La respuesta es Facebook, el que sabe qué comes, o Meta, perdón. Sí, qué comes, Meta. qué no comes, qué te gusta, con quién hablas, Mark con quién sería. Es Mark, el tío Mark tiene Sabe toda todo. tu data. Entonces, hoy por hoy, la vigilancia es corporativa y el tío Mercado Libre en Argentina y Mercado Pago saben qué compraste, cuándo lo compraste, cada cuánto, si tenés hijos, si no tenés hijos. Entonces, todos los derechos que ellos nos pueden facilitar ejercer o inhibir de ejercer en alguna situación de conflicto, tienen el más básico de todos, que es el del intercambio, el del intercambio financiero. Porque al final del día, el derecho a tener crédito o a tener una tarjeta o a poder salir no es ni más ni menos que la llave para acceder a otros derechos. Una casa, un laburo, un pasaje si estoy en una situación de conflicto, una defensa jurídica si estoy en un país, o como vos te dedicás a la comunicación, como el caso de Julian Assange, que solo pudo pagar sus gastos legales porque recibió donaciones en Bitcoin. Wow. Entonces, es eso. Es un poco el futuro, pero es el presente. Pero ya llegó, el futuro llegó. Tecnología blockchain que puede ayudar, ¿crees? ¿Y cómo para lograr una sociedad con mayor inclusión financiera? Yo creo que sí, porque es una tecnología nuevita, tiene 15 años contra un sistema financiero que tiene 200, 150, entonces está en pañales. Los niveles de adopción todavía son similares a los de Internet en el año 2000. Entonces hay un montón de terreno, hay un montón de producto, proyecto que no se ha hecho todavía y que a mí me encantaría que tenga de protagonistas mujeres. Y creo que las finanzas tienen una visión, por lo que comentábamos recién, que no ha sido inclusiva, que no ha sido contemplativa de un montón de realidades, de la realidad de la pequeña productora, de la realidad de las personas, mujeres y hombres que realizamos tareas de cuidado. El 88% de las tareas de cuidado en América Latina las realizamos mujeres. Que producimos un bien de altísimo valor económico, que es formar a una persona y ayudarla, acompañarla en todo su trayecto hasta que ingresa en el sistema productivo y que es un consumidor también, pero que paradójicamente esa actividad económica que podemos medir, cuantificar, porque sabemos cuánto sale la hora de niñera, cuánto sale la hora de una cuidadora para adultos, etcétera, no tiene valor monetario de intercambio. Y la sociedad decidió no recompensarla. Entonces, yo no conozco en la historia de la humanidad ninguna herramienta mejor para traducir valor humano en unidad de intercambio que las tecnologías subyacentes a Bitcoin. Wow. Así que mi esperanza y el trabajo de Mujeres en Bitcoin y a lo que nos gustaría apostar en la próxima etapa del proyecto es a poder diseñar y proveer esas herramientas. Quiero volver a la Dayana, segunda mujer, más la recepcionista y vos, en ese único edificio lleno de hombres. ¿Cómo se hace para ir detrás de un objetivo? Puede ser Mujeres en Bitcoin y lo que viene, sin perder la motivación. Bueno, esas condiciones que tienen que estar al 100%, cómo no perder, cómo no picharse, diríamos acá los misioneros, pero cómo no bajar los brazos en ese camino. Una lloradita y a seguir. Una lloradita y a seguir y redes de otras mujeres. Yo tuve mucha suerte porque llegué, y no específicamente dentro del mundo cripto, pero di con otra red que era Mujeres en Innovación, donde estaban Cintia González Oviedo, Sofía Geller y otro montón de mujeres que están en STEM y que están en esto, y con las que hacía catarsis. Y era un grupito de WhatsApp nada más, decía, pasó esto, como tratando de corroborar la propia cordura. Claro, y validar y legitimar. Claro, porque además yo venía de esta de no hay tal crisis, no hay tal sesgo, la que no está acá es porque no quiere. Y no, ahí encontré un poco de contención y de, bueno, listo, seguí. Y también animándose a entablar el diálogo con los colegas varones, que como todo persona que está incluida en una relación de poder que es asimétrica, pueden hacer un montón. Seguro. Por incorporar. Entonces también me encontré con colegas que estuvieron dispuestos a escuchar y más allá de las etiquetas y más allá de todo, contactar desde lo humano y decir, bueno, ok, y dar la mano e invitar. Así que es en red, nadie se salva solo. Yo sé que está retrillada esa frase estos días, pero es literal. La motivación, no sé si la motivación es el enamorarse del problema. A mí, yo soy una persona formada en Derecho y la injusticia me interpela. Y la motivación viene de ahí. Quiero que las cosas sean más justas. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia, dice Sailor Moon, y yo la banco. Esto de Vela la edad, me cayeron los 30. Pero sí la red para seguir, para decir, che, ¿sabes qué? Me dejo de joder y me voy a ejercer la profesión. No, viene de ahí.
una red de vínculos, ¿no? Que sostenga Que también sostenga. y de pares, que se puedan entender desde lo que están hablando. De pares y también de jefes dispuestos a escuchar, chicos, no se queden donde tengan un mal jefe, y de nada, y eso, y de colegas. Oxígeno para Crear es nuestro podcast. Estamos muy agradecidos de que estés pasando por aquí. Siempre preguntamos, y un poco para cerrar, es ¿dónde encontrás, en este caso vos, Dai, tu bocanada de aire, tu respiro, tu momento de oxígeno? Con mi nene, con mi hijo en la maternidad, con mis hijastros también, que son divinos. Los encuentro ahí, en ese amor. En la familia. En la familia, y más allá del inmenso amor subjetivo que les tengo, en ver de cerca decís, che, es por acá, es con ellos, es para ellos, es ahí. Y en reírse y en descontracturarse. Sí, la encuentro en la maternidad, en ser madrastra, en ese círculo. Gracias, Dai, por haber pasado por Muchas Oxígeno para gracias, Crear. Belén. Un placer.